Vamos a grabar la reunión porque hay otras señoras que querían también saber un poquito acerca del homeschooling, que es el fin de esta charla. Os voy a contar un poquito luego así rapidito. Yo personalmente no pude hacer homeschooling porque cuando mis hijos estaban pequeños eso ni se hablaba, ni se escuchaba por aquí. Y la verdad que si lo hubiese sabido, alguien me lo hubiera explicado, hubiera tenido la oportunidad de asistir a una charla de estas, pues hubiera sido diferente. Aunque ellos tienen 22 y 25 años, ya están muy mayores, pero por la misericordia del Eterno, sí pudimos surfear en medio de los colegios y de las escuelas para que no les afectara, digamos, tanto lo que el mundo, ¿no? les quiere vender. Era una época diferente y bueno, nosotros lo que pretendemos ahora con esta charla, el objetivo es que las mamás que han hecho homeschool, que lo están haciendo, nos compartan su experiencia para aquellas que lo quieren hacer, que tienen niños pequeñitos o que ya están un poquito más grandes y quieren de alguna manera entrar en esta dinámica del homeschool. Voy a presentar primero las mamás que hacen homeschool y que nos van a acompañar en este taller. Yo voy a irme por aquí por las fotos, como lo tengo en la cámara. La primera que me aparece es Angie. Entonces le doy paso para que ella nos cuente un poquito su contexto, dónde está, eh, pues qué edad tienen sus niños, y ya luego poco a poco yo voy haciendo algunas preguntas para que todas podáis contestar. Adelante, Angie. Gracias, gracias. Ok, bueno, mi nombre es Angie, soy colombiana, casada también con un colombiano, vivimos en Canadá, en un pueblito, y tenemos a nuestros dos hijos, Misha de 8 años y Camille de 7 años. Siempre hemos hecho educación en casa, fue una decisión que tomamos inclusive antes de quedar en embarazo, ¿cierto? De buscar pues nuestros hijos. Ha sido un recorrido maravilloso, pero obviamente está llena de desafíos. Es una carrera que tú no terminas, no es que es en 4 años o 5 cuando estudiamos para una profesión, sino que es una constante capacitación basada no solamente en libros, sino en la experiencia. Y precisamente agradezco pues a Zion Arrows por la oportunidad que nos da de compartir como familias esto, porque a veces se nos muestra solo como lo más bonito, pero en realidad, mientras que así como Hilda nos decía ahorita que va en su carro con sus hijos, yo estoy acá con mis dos hijos haciendo, bueno, su parte educativa, con los desafíos de la casa, entonces se lleva paralelo esto. Ha sido una bendición realmente, sobre todo de las manos pues, de nuestro Padre Eterno. Entonces, eso es lo que puedo compartir por ahora y bueno, muy agradecida, gracias por la oportunidad, un abracito para Pau también y bueno, y para todas las chicas y todas las familias, muy bienvenidas. Gracias, Angie. Ahora tengo por aquí a Milka de España, una amiga muy querida que nos va a compartir un poquito. Hola, buenas tardes a todas, un saludo. Y bueno, yo me llamo Milka, como ha dicho Gina, y vivo con mi familia en Burgos, que es una provincia de España. Bueno, tenemos 3 niñas de 8, 6 y 3 años, casi 4. Y bueno, llevamos haciendo homeschool pues desde que nació la primera, claro, pero desde que tiene 2 años en concreto. Empezamos ya a enseñar en casa y, y bueno, continuamos y es nuestro proyecto como familia, el poder educarlas en casa. Y ellas nunca han ido al colegio y de momento pues no tenemos la intención de hacerlo. Gracias, Milka. Tengo por aquí ahora a Hilda, que está en Italia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá, buenos días por América, buenas noches aquí en España, Europa. Pues sí, como lo dice Gina, mi nombre es Hilda Escobar. Estoy viviendo aquí en Italia, mi esposo es italiano y pues sí, como decía nuestra querida Angie, juntamente con mi esposo, recibimos, aceptamos, abrazamos ese desafío desde hace casi 5 años de instruir a nuestros hijos en casa. Y bueno, ha sido verdaderamente un desafío, pero también hemos aprendido mucho.
Y bueno, aquí estamos también, gracias a Zion Arrows por este espacio, que es de verdad, yo lo veo, tantas mamás desean este espacio para poder enriquecerse. Uno piensa que viene a aportar, pero yo siempre, a mí me pasa que siempre me cargo de mucho, mucho consejo y bueno, contenta de estar aquí entre ustedes. Gracias, Hilda. Ahora tenemos por aquí a Ana Paula. Yo estoy, según cómo me Hola. aparece en la pantalla, sí voy. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo también soy brasileña, vivo en España há 22 años. Nosotros siempre hemos querido hacer homeschool, no hemos tenido la oportunidad antes y estamos a 4 años con los niños, va a ser 4 años. Mi hijo mayor tiene 15 años y tengo gemelos que tienen 12, acaban de hacer 12. Yo creo que es una lucha diaria, ¿no? Pero también creo que el primer año es muy difícil y ya a partir de ahí, pues poco a poco se van adaptando y creando una cierta libertad y seguridad en hacerlo. Gracias, Gina. Gracias, Ana Paula. Bueno, entonces ahora voy a hacer una pregunta y sentiros en libertad, me decís quién quiere contestar. Motivos por los cuales decidisteis educar en casa. Bueno, yo inicio. Vale, Hilda. Y porque, como les dije, aceptamos el desafío, abrazamos este desafío. El motivo principal fue porque nosotros vimos el valor de de formar a nuestros hijos en la palabra, en la instrucción. Y por las cuestiones de las actividades académicas y trabajos, no podíamos hacerlo. Entonces, eso fue para nosotros determinante y eso nos llevó pues a tomar este desafío, más que nada. El poder tener espacios, crear espacios para poder a nuestros hijos, instruirlos en la palabra, poder conocerles, poder observarles, poder aprovechar su corta edad para poder ser de influencia en ellos, porque el tiempo pasa, crecen y ya no tenemos esa oportunidad de influir en ellos, simplemente dar el consejo, ya cuando son grandes. Entonces, eso fue, nosotros dijimos, mi esposo y yo, es ahora o nunca. Aprovechamos este periodo de la pandemia, que fue la cereza del pastel para nosotros, donde y creó todo ese ambiente para que también la escuela nos viera con agrado por la decisión que nosotros habíamos tomado de enseñar a nuestros hijos en casa, viviendo en un pueblito pequeño y no era desconocido este concepto de instruir. Nos dio el Padre una gracia que incluso me siento tan incómoda de tanta amabilidad. Y esto viene del Padre. Y bueno, me olvidé decirles, somos papás de 4 hijos, de 12, 9, 6 y 3 años. Entonces sí, es un desafío, pero bueno, después les voy a comentar de verdad cómo ves, el primer año ves los frutos ahí de nuestra determinación de instruir a nuestros hijos en la palabra. Y una pregunta, ¿tu niño de 12 alcanzó a ir a la escuela? Sí, él alcanzó a ir a la escuela. Al 4.º año fue cuando empezó la pandemia, hasta 4.º año. Pero sabiendo que mi hermana instruía a sus hijos desde México, él siempre me pidió que le enseñara en casa, pero yo no me sentía capacitada. Y no lo estoy, pero yo era la voluntad del Padre. Y por eso nos dimos cuenta que pues para poder enseñar hay que aprender y no hay límites. Es verdad. Gracias, Hilda. Bueno, ahora Angie, ¿nos puedes comentar tú un poquito los motivos? Claro, Gina, mira,
muy importante lo que estaba compartiendo Ilga y voy retomando. La vida pues de los niños pasa bastante rápido. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero pues la niñez para mí fue una de esas etapas inolvidables. Mis padres, a pesar pues de que ellos estaban trabajando ambos, se ocuparon, ¿cierto?, de hacer mi infancia algo inolvidable, ¿sí? Pero pasó muy rápido y entiendo que los hijos, y lo digo obviamente en nombre de mi esposo y mío, pues sabemos que los hijos son un regalo de Dios, o sea, es algo tan maravilloso que no podemos aún describir con exactitud, ¿cierto? Entonces, al ver que pues el tiempo pasa rápido y que queríamos realmente estar con ellos, compartir con ellos, esta fue como la primera motivación. Sumado a esto, pues una de mis pasiones sí es la educación y todo lo que encierra esta palabra. Entonces decidimos asumir el reto, esa fue pues como la mayor motivación. Sin embargo, a medida que uno va transitando, se va encontrando maravillosos regalos, como lo es la comunidad, compartir con otras personas, ver que tus hijos de una manera libre van desarrollando sus propias habilidades, sus propios gustos e inclinaciones. Entonces, todo esto pues nos llevó a decir, o sea, vamos a asumir el reto, todo lo que esto obviamente encierra, y aprendemos cada día porque seguramente todos lo hemos visto que no nos sentimos lo suficientemente capacitados, pero de la mano del Señor y a través de estudiar y comprender pues las escrituras junto con nuestros hijos, pues Él nos va enseñando cada día, porque cada hijo es distinto, cada ser humano es distinto, cada hijo es distinto y Él mismo nos va dando las herramientas. Entonces también ha sido una manera preciosa de conocer los propósitos de Dios para nuestros hijos y como lo encontramos en la escritura, poder como padres participar activamente de estos procesos. Gracias, Angie. Ahora, Milka, cuéntanos los motivos por los que habéis decidido hacer homeschool. La verdad que a nosotros nos pilló bastante jóvenes cuando nos planteamos este proyecto. Justo nos íbamos a casar y estábamos en un tiempo que estudiábamos mucho la palabra. Y ahí vimos estudiando la vida de Yeshua, cómo él verdaderamente, por lo que se ve y lo que entendimos nosotros, él no iba a las escuelas como iban los otros niños de donde vivía, ¿no? Parece ser que era María la que le instruía y le enseñaba en casa. Entonces nosotros entendimos que si Yeshua fue educado de esa forma y ese niño salió así, ¿no? Como salió, probablemente tendríamos bendiciones muy parecidas si nosotros aplicábamos el mismo método que aplicó su madre. Entonces, eso fue para nosotros como una luz, ¿no? Y entonces dijimos, pues vale, vamos a intentar hacerlo. Y dio la casualidad, buena casualidad, ¿no? El Señor fue poniendo gente en nuestro camino, ya lo había hecho con sus hijos, había niños pequeños, más grandes en la universidad. Yo también, casualidad, conocí a una chica que ya lo había hecho. Entonces, fue todo como Dios puso todas las ideas y a las personas y el camino, y también con tanta información en la red, nos fuimos alimentando de todo eso. Qué bien, un punto de vista muy bonito, fíjate. Ahora nos queda Paula, Ana Paula. Sí, Sí, bueno, alcanzaste a pasar con tus niños por la escuela, ¿verdad? sí, los míos sí, pero creo que en su corazón han pedido siempre estar en la casa, ¿sabes? Yo creo que ya lo tenían ahí, mismo porque siempre fue nuestro deseo también. Lo que pasa que en España eso no está regulado, ¿no? Entonces uno siempre tiene el pensamiento de, uy, a lo mejor estoy haciendo algo ilegal, ¿no? A lo mejor voy a tener problemas y cosas así. Entonces nosotros, pues, por pura fe, ¿sabes? Hemos dado el primer paso, pero los motivos mayores
pues fue que el mayor, mi hijo, entraba en la ESO, ¿no? En la secundaria. Y eso a mí me asustó muchísimo, ver los niños de 12 años, ¿no? En la puerta del cole, fumando, bebiendo, y todo el contexto que tenía ahí por detrás, eso me asustó mucho, ¿no? Entonces, hemos decidido que sí, que por mucho valor, luego pues hablando con otras madres siempre, ¿no? Gente que tenía más experiencia que nosotros, que ya estaban a 2, 3 años. Y luego cuando entramos, de verdad, pues siempre cogiendo experiencia de otras personas que ya estaban en ese camino, ¿no? Hablo mucho con Hilda porque tenemos los mismos sentir. Hay días que tú, bueno, aquí cojo los niños, vuelvo al cole y se acabó. Y aquí se acabó y me voy a tomar un cafelito en la cafetería de la esquina, porque claro, hay días que eso, imagínate tener 3 niños ahí eh, toda, todo el día, porque estás enseñando desde por la mañana hasta por la noche. Estás enseñando a, mira, cepíllate bien los dientes, arréglale en su cama, la cama es así, luego enseñas matemática y luego enseñas, imagínate, yo no sé inglés, he puesto los niños de un colegio de Inglaterra, entonces claro, ahí también tiene otro desafío, ¿sabes? Entonces son muchos desafíos, pero yo creo que cuando miras atrás y ver el resultado, ¿no? Como ha dicho Hilda, yo creo que merece mucha pena, ¿no? Andy, creo que hace 1 año y pico me enseñó una frase o me enseñó un secreto que yo me quedé con él y lo tengo así para todos los días. ¿No? Andy me ha dicho, mira, Paula, los niños tienen que aprender el idioma materno y tienen que aprender matemáticas para que no le engañen. Porque cuando uno sale del cole y viene a la casa, nosotros queremos lo mismo. Mira, tú tienes que sentarse a las 9 de la mañana, ahí arregladito, ¿sabes? Y salir a las 2 de la tarde y hacer toda esa tarea. Venga, a hacerlo, a copiar. Eso fue lo que hice yo al principio. No metí la pata, no sé, me equivoqué, porque claro, yo quería que tuviera la misma disciplina, ¿no? Entonces, claro, ponía el uniforme en los niños, imagínate. Yo ponía el uniforme, lo ponía en los niños, venga, aquí uniformizado, peinado y todo sentado, y sentado en la silla. Pero claro, te equivocas porque quieres hacer la excelencia, ¿no? Y no sabe cómo hacer. Pero luego con el tiempo empiezas a crear su ritmo de una forma sana, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, nosotros ya leímos el proverbio sentado en el sofá, ¿sabes? Una cosa más light, ¿no? Porque ni todo tiene que ser así, entonces, es mi forma de pensar. Claro. Sí, es mi forma de pensar. Entonces, esos son los motivos. Yo creo que el motivo mayor es que estos niños crezcan y tengan el temor del Señor. Qué bien. También Ana Paula nos ha introducido en la siguiente pregunta, que es acerca del mayor desafío que habéis tenido al hacer el homeschool. Entonces, ay, perdón, me voy con Hilda, que está en su coche. Bueno, han sido varios, pero en manera familiar, primeramente como padres, es el poder hacer que tus hijos te vean como una autoridad, en el sentido de, yo le decía a mi hijo, por ejemplo, cuando nos sentábamos a estudiar ya la materia, hijo, ahora vamos a estudiar esto. No, mamá, pero no, que aquí, que allá, y que ¿a poco a la maestra le dirías así? Entonces, crear ese respeto, ese ambiente
en donde mi hijo sepa y aprenda a ser responsable, ¿ok? Y eso fue el primer desafío como padres, el que nos vean con respeto, el que nos vean, respeten nuestra autoridad, eso fue el primero. Y ahora, hijos, vamos a estudiar, ok, vamos. Han aprendido eso. El segundo desafío en lo personal ha sido el idioma. Para mí, pues yo soy mexicana, mi idioma es el español, tengo 12 años aquí, mi esposo habla español perfectamente, entonces no he aprendido, no he dominado el idioma. Para mí ha sido un reto, pero como les digo, para poder enseñar hay que aprender. Y para mí ha sido este desafío que también me ha ayudado a mí en lo personal, a poder aprender, enriquecerme. Esto ha sido de los dos retos y las relaciones cotidianas, como decía Paula, estamos ahí todo el día, esos roces, trabajar mucho en crear un ambiente sano, un ambiente de paz, en crear entre ellos esos lazos de hermanos. Eso ha sido un desafío para nosotros. Y ya las materias también, pero eso es otra cosa. Hay muchos factores que nos hemos apoyado mucho para poder, pues, como se dice, salir adelante en ese desafío, esos desafíos. Pero esos son los principales. Qué bien. A ver, Angie, cuéntanos tus desafíos. Qué pregunta, Gina, ¿no? La cereza del pastel. Desafíos, claro, bastantes, pero particularmente ha sido, pues primeramente, como superar mis propios paradigmas. Realmente, al principio es como, quieres llevar la escuela a la casa, ¿sí? Y entonces, bueno, siéntate que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces empieza una figura autoritaria, ¿cierto? Una figura autoritaria que realmente es nociva, ¿sí? Es nociva. Y claro, vengo con la manera en la como fui criada, como fui educada, entonces pretendo llevar lo mismo. Y creyendo que está bien. Bueno, entonces ese proceso de desescolarización constante es un desafío, porque es decir, todo pasa, somos canales, ¿sí? Entonces todo pasa por medio de nosotros. Entender el hecho de que educar va más allá que transmitir un conocimiento, ¿cierto? Entonces estos desafíos tienen que ver mucho conmigo misma, es decir, esto de, por ejemplo, lo que estamos haciendo, capacitándonos a través de la experiencia de otros padres, ¿sí? También capacitar implica bueno, estudiar realmente qué es lo que, estudiar no solo lo que nos enseña los libros, sino también qué quiere Dios, qué espera Dios como madre educadora en casa, qué espera de mí, qué espera Dios como mi esposo, ¿cierto? Como padre educador. Entonces, el mayor desafío es como tú mismo, ¿sí? Como tú mismo inicialmente, y poder llevar a cabo, poner por obra estas herramientas que en un momento dado entendemos que son maravillosas, pero cuando lo llevamos a la práctica, es decir, cada familia es una historia distinta, entonces, ¿cómo coger este modelo o bueno, tomar este modelo que está bueno, estas herramientas que me da un libro o la experiencia de otra madre, bueno, ¿cómo los llevo a la práctica? Porque realmente veo que son funcionales para una familia. Entonces, bueno, llevar a la práctica esto, entonces esto toma tiempo. Entonces, en cuanto a nosotros, por ejemplo, no tenemos un modelo educativo, digámoslo así, como establecido, sino que estamos constantemente en cambios, constantemente estamos en cambios, por decirlo así, lo hemos conocido como prueba-error, pero en realidad es que estamos creciendo, los niños van creciendo, nosotros también, entonces es poder llevar esto a la práctica, ese pensaría para nosotros es como de nuestros máximos desafíos. Gracias, Angie. Bueno, y ahora Milka, cuéntanos cuáles han sido tus mayores desafíos. Pues a ver, yo de momento no he tenido así grandes desafíos, por lo que os digo que las niñas son pequeñas y como lo hicimos desde el minuto cero,
pues ha sido todo como bastante llano, ¿no? Bastante, Dios nos ha facilitado bastante el camino. El mayor desafío que tuvimos fue al principio, porque sí queda un poco de vértigo el dar el paso, ¿no? Sobre todo por lo que decía Ana Paula, que ese vacío legal, esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y si pasa esto, ¿qué hago? Creo que ese fue el más grande desafío, porque luego ya cuando das el paso, te das cuenta que tampoco eres tan importante para el mundo o para el sistema como para que estén ahí con la lupa encima tuyo, ¿no? Y bueno, te das cuenta que pasas desapercibida. Bueno, Dios abrió el camino para que aquí, bueno, que en el País Vasco donde vivíamos se abriese, digamos, un amparo legal, un decreto ley, y eso nos animó mucho, ¿no? O sea, veíamos que cuando tienes un poco de miedo, de duda, pues el padre te da un empujoncito, te dice, no, venga, que es esto lo que quiero, lo estás haciendo bien, ¿no? Y creo que ese fue el mayor desafío que tuvimos. Y luego yo, en la práctica, en el día a día, creo que el mayor desafío que tengo es yo misma, porque es un trabajo en el que tú eres como madre y maestra la que estás a prueba constantemente. Tu paciencia, tu tolerancia, tu organización, tus recursos, tus facultades, todo eso día a día está puesto a prueba. Y cuando fallas o ves que algo ha faltado, se refleja, ¿no? En las clases, en el hogar, en la falta de, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío que como madres y maestras tenemos todos los días. Y yo intento recordarlo cada noche, ¿no? Todas las cosas que tienes que hacer como madre para que luego la faceta de maestra funcione, ¿no? Es como madre te lo preparas, tienes que preparar la casa, la comida, la escolada, todo, porque si no haces todo eso, luego como maestra es más fácil tropezar, ser impaciente, ser intolerante. Entonces creo que ese es mi mayor desafío, el yo misma estar a la altura de donde el Padre me ha puesto. Gracias. Indudablemente que el Eterno tiene que ayudarnos para hacer esta labor, ¿no? Que es todo un desafío. Vale, gracias, Mica. Ahora, la siguiente pregunta es, si pudieras obtener ayuda profesional sobre algún tema relacionado con homeschooling, ¿sobre cuál crees que debería ser? Empiezo con Ana Paula, porque esta pregunta surge también digamos, de otra cosa que también hay que evaluar en algún momento, ¿no? Cuando los niños ya llegan a una edad en que las clases ya no es, digamos, tan sencillo como, digamos, la escuela primaria. Entonces, por ahí va un poco la intención de la pregunta. Bueno, voy a explicar, por ejemplo, lo que pasó conmigo, ¿no? Yo matriculo los niños, he mirado un montón de colegios porque yo sentía que tenía que tener la necesidad de matricular los niños en un colegio. Porque claro, yo saco los niños de un colegio. Entonces, estos niños están escolarizados. Es distinto, por ejemplo, de Milka, ¿no? Milka nunca pasó por el sistema de educación en España. Entonces, eso es lo que siempre digo a todas que me preguntan, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de no inscribir los niños en el sistema educativo escolar, es lo mejor, porque todavía no hay constancia en el sistema. Entonces, los míos sí estaban inscritos en un colegio, yo saco los niños del colegio pidiendo la transferencia de los niños, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese momento empieza nuestro gran problema, porque nosotros empezamos a tener problemas pues con la directora del colegio, con la asistente social del pueblo, que vivimos en un pueblo pequeño. Entonces ahí empiezan a llegar cartas, esas cartas me tocan muchísimo
porque son unas cartas diciendo que somos negligentes en la educación de los niños. Entonces, todo eso, toda esta presión, a mí me sacaron muchísimas lágrimas, pero muchas. Porque, claro, yo pensaba que era la peor madre que hay, ¿no? Porque las cartas eran terribles y luego la amenaza de enviarnos a la fiscalía, de sacarnos los niños, porque los niños no estamos socializando, los niños no sé qué, bueno, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Matriculamos los niños en Inglaterra. Entonces, con eso tengo un respaldo que los niños están en un colegio. Yo cojo toda la documentación de la matrícula de los niños en Inglaterra, también los comprobantes de pago y se lo envío a la asistente social del pueblo. A partir de ahí, en una época teníamos las maletas listas en la puerta de la casa. Imagínate qué locura, ¿no? Porque el miedo era tan grande de venir la policía, yo qué sé, ¿no? Y sacarnos los niños, porque se escuchaba muchas cosas también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto doble puerta, imagínate, en el pasillo, yo vivo en un departamento, en un piso, hemos puesto doble puerta, entonces a partir de ahí no contestábamos más el timbre. El timbre, no contestaban más el timbre. Y los niños en esa época, cuando alguien, yo qué sé, de la calle o lo que fuera, timbraban, los niños salían corriendo a la habitación. Imagínate, porque claro, pensaba que era la asistente social o la policía o no sé qué. El clima, lo peor. ¿No? Entonces, con el tiempo, eso, mira, por la gracia del Eterno, no llegó aquí ni una carta más. Pero una época, pues, nos llamaban cartas, bueno, de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desafío para nosotros que hemos escolarizado los niños fue muy, muy estresante, ¿sabes? Pero con el tiempo, pues el apoyo lo he necesitado muchísimo de Jenna, que algunos a lo mejor conocen, que es una maestra de inglés, porque el cole de los niños es todo en inglés. Entonces, la verdad es que eso me ayudó mucho, pero también con los años y con los meses he entendido que no necesitaba tener 12 asignaturas y tantas cosas. Entonces, con el tiempo, pues, hemos llegado a un entendimiento que si los niños aprenden, ¿no?, lo que les gusta, lo que es su pasión, yo creo que más adelante ellos también podrán elegir, ¿no?, la carrera o yo qué sé, cuál es el propósito del Señor para la vida de cada uno de ellos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Qué bien, Ana Paula, gracias. Si alguna de vosotras, o Angie, o Milka, o Hilda, nos quiere complementar un poquito esa pregunta, ¿no? Si pudiera tener ayuda profesional sobre algún tema relacionado con homeschool, ¿sobre cuál sería? Pues yo pensaría que es, como lo mencionaron ahorita, cuando estamos en la etapa de la, digámoslo así, de la escuela, ¿cierto?, de la primaria, la vida es un poco más sencilla, más simple, ¿cierto? Pero cuando los niños van creciendo y el nivel, digámoslo así, educativo requiere de un conocimiento mayor y sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro que queremos trabajarles mucho la parte, pues precisamente de esas habilidades que cada uno tiene, que son particulares de ellos, entonces llegas al punto donde, ok, ¿cómo sigo, cierto? ¿Cuáles serían esas herramientas adecuadas? ¿Cómo puedo instruir según esas habilidades y esas tendencias temperamentales? ¿Cuál sería el siguiente paso en la vida de mi hijo y de mi hija, cierto? Entonces me parece vital
un acompañamiento profesional en ese punto. Obviamente que uno podría estar en conferencias y talleres que son más generales, pero estaría muy bueno un acompañamiento particular, ¿cierto? Personal, para saber qué hacer, porque obviamente entendemos que pues, ni pretendemos saberlo todo, ¿cierto? Pero sí necesitamos en esa capacitación constante poder saber cómo abordar, pensaría, pues en nuestro caso. Vale. No sé si Milka, ¿nos quieres compartir algo de esto? O Hilda, en cuanto a esa pregunta. Bueno, yo esa pregunta, digamos, me la hice hace un tiempo, ¿no? Cuando empecé con Renata, la época de la primaria, porque mi hija la mayor ahora va a cumplir 9 años, pero yo empecé con ella lo que se dice hacer academia, ¿no? Con 2 años ella. Pero cuando llegaron los 6 años, que ya se supone que es la educación obligatoria, ¿no? Yo llamé a la escuela, yo ahí fue cuando me hice esa pregunta, ¿no? Si algún profesional que me pudiese guiar para un futuro, saber qué hacer, ¿no? Sobre todo al terminar los 16 años. Esa era mi duda, porque digamos aquí la escuela obligatoria es de 6 a 16, ¿no? 10 años, hasta acabar el instituto, lo que se dice. Entonces yo llamé en ese entonces a la escuela libre de España y casualidad la chica pues vivía cerca de mi casa. Y la verdad sí me sirvió de mucho llamar a esta persona. Yo no sé en vuestros países si hay algún tipo de asociación de madres homeschoolers o si se lleva como en España la escuela libre a nivel nacional. Pues es interesante porque la gente está muy avanzada, hay familias pues que llevan muchos años. Y esta chica a mí me aconsejó mucho, la verdad, y sobre todo sus consejos hicieron que yo estuviese más tranquila a la hora de saber qué hacer. Me dijo, por ejemplo, ¿no? Que lo podía hacer en casa tranquilamente a mi aire o ellos me ofrecían currículum y luego, en cuanto las niñas fuesen cumpliendo 16 años, que recordase que está la EPA, que es la educación para adultos, que tú a partir de 16 años puedes ir y hacerlo a distancia, ¿no? Pueden seguir en casa, pero con titulaciones oficiales del Estado. Y claro, son cursos mucho más rápidos, ellas se pueden sacar la ESO en un año. Me dijo, entonces entrarían a bachillerato con la misma edad que cualquier niño que hace la primaria y la ESO en el cole. Y luego bachillerato también se puede hacer a distancia con titulación oficial. Y de hecho yo hice bachillerato a distancia, solo iba a las tutoriales y con titulación oficial. Y así luego pude hacer la selectividad o se puede hacer la selectividad para entrar a la universidad. Esa es mi idea, porque aunque las niñas estén en casa, sí que me gustaría que tuviesen la oportunidad y los recursos para poder hacer estudios superiores si ellas así lo deciden. O sea, yo no les quiero privar de ninguna herramienta para que ellas el día de mañana puedan dar pasos para titulaciones superiores. Entonces, esa es nuestra idea. Qué bien, Milka, gracias. A ver, Hilda, tu niño Tuve ya problemas está con empezando la prepa, ¿no? No, la prepa sí, no. no, tuve problemas con la conexión. ¿Me puedes decir otra vez porque se iba y no sé, por ahí? Mira, la pregunta es esta, o sea, si tú tuvieras que pedir ayuda profesional para algo del homeschooling, ¿sobre qué lo pedirías? Ok. Bueno, nosotros ahorita nos estamos encontrando en una situación en donde mi hijo está terminando el segundo año de la secundaria, creo que se dice, aquí se dice la media secundaria. Entonces, el próximo año es el último año que nos quedaría a nosotros para tenerlo en casa por la cuestión, tanto nosotros académica, bueno, yo podría seguir, pero a mí me limita el idioma. Entonces, sí, yo veo la necesidad de, de, apoyarme en una cuestión ya, aquí se le llama la superior o la preparatoria en México. Veo esa necesidad. Mi hijo no quiere ir a escuela, no porque no quiere estudiar, es porque el ambiente es lo que no le agrada.
Y ese es el detalle. Y yo, como lo decía Angie, yo veo la necesidad de llevarlo a mi hijo, enfocarlo en una dirección ya conforme a sus aptitudes, sus talentos, no sobrecargarlo y que esos sueños, esas aptitudes, esos talentos se vean sofocados por la sobrecarga de los estudios que el sistema te llena y se desvíe a algo más fácil y no siga ese propósito, ese talento. Mi hijo es un historiador, entonces yo lo veo ahí como en ese enfoque, en esa dirección. Él le encanta la historia, entonces sí veo esa necesidad urgente de un apoyo en ese sentido. Ya en superior, se dice aquí, preparatoria. Y pues bueno. Un punto muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Pero igual yo creo que el padre, el Señor es muy bueno y seguramente que encontrarás algún creyente profesor en italiano y tal que te pueda ayudar. Vale, y ahora un poco para ir cerrando, la última pregunta es acerca de si tenéis algún consejo para las madres que ahora mismo están conectados con nosotros, bueno, y los que van a ver la grabación, de respecto a qué aspectos realmente son importantes a la hora de afrontar esta educación en casa. A ver, voy por Angie, a ver. De dedocracia, ¿cierto? Un poquito. Pues mira, realmente algo que quisiera compartirles y en la experiencia que el Señor nos ha permitido tener, es muy importante identificar, o sea, cuáles son esas habilidades. O sea, los hijos son un tesoro, ¿sí? Y cuando tú abres el tesoro, está lleno de muchas cosas, ¿cierto? Que tú vas descubriendo. Cada hijo es un tesoro y está dotado con habilidades que son de Dios, puestas en ellos, para precisamente reflejar pues su gloria, ¿cierto? Entonces, que nosotros podamos ser realmente esos canales en los cuales pues esa luz que Dios ha puesto en sus vidas pueda brillar. Y el desafío es a que seamos intencionales en todo lo que hagamos respecto a ellos, ¿sí? Sea que aún todavía muchos no hayan tomado la decisión de escolarizar, digámoslo, en este caso. Pero el hecho de ser activos en todo lo que respecta a la educación de nuestros hijos. Y para los que ya han tomado la decisión o los que están pensando en hacerlo, de ya educarlos, precisamente en casa, es trabajemos esa parte, observemos, escuchemos con detenimiento y trabajemos esa parte específica que ha sido entregado a cada uno de ellos para hacerlos brillar. Cada niño tiene tanto color dentro de sí, tanta luz, y nos sorprenden cada día. Si nosotros trabajamos en permitirles a ellos dejar salir esa luz del Señor en sus vidas, pues realmente vamos a marcar la diferencia y vamos a cumplir ese propósito por lo cual pues los educamos. Eso es lo que quería Gracias, compartir. Angie. Milka, cuéntanos. Hola, pues bueno, según lo que has preguntado, ¿no? Consejos, aspectos importantes para madres que están igual con el ánimo de poder hacer esto en sus hogares. Yo lo que me parece importante es primero tú tener la idea clara, ¿no? Porque opino que como cualquier paso en la vida, tú primero te tienes que informar para poder estar segura del paso que vas a dar. Porque yo a veces cuando me preguntan, les comento a las madres que es como cuando tú te pones a dieta. Si has leído una dieta y la has leído por encima, a nada que venga la tentación de un cumple, una fiesta, vas a caer. Entonces, esto me parece un paso tan importante que es bueno empaparse de información, de testimonios de otras madres de tu país para tú animarte. Hacerlo, afianzarte y tener la seguridad para que aunque vengan dificultades, tú saber qué hacer y mantenerte firme. Otro punto que me parece importante es informarte de la legislación en tu país, porque aquí estamos
cada madre somos de un país y la legislación en cada país es diferente. Y me parece importante eso, informarte qué es lo que permite tu país en este aspecto y qué es lo que no permite y qué podría pasar. Aquí, por ejemplo, en España yo estuve mirando pues, canales, ¿no? Así donde hay madres homeschoolers que son formadas en derecho, en leyes, y es su especialidad. Y eso me pareció una herramienta increíble porque puedes acceder a ellas, tus dudas, lo que tengas, tu situación, ellas te ayudan, ¿no? Y encima es que lo están viviendo, son homeschoolers. Entonces me parece importante eso, informarte de lo que tu país te ofrece o no te ofrece y lo que podría pasar. Y luego también me parece importante saber por qué lo haces, el objetivo, ¿no? Del paso que estás dando, cuál es el objetivo, lo que puede, qué es lo que le quieres proporcionar a tu hijo con este tipo de educación. Y también me parece bonito e importante ver el testimonio de otras madres. Yo al principio me empapé mucho de testimonios de mamás homeschoolers, ves como al final todas somos personas, todas somos humanas y tenemos los mismos miedos, dudas, pero es increíble que aún madres no creyentes, como ves que Dios es el que les ha abierto el camino porque es como la opción que causa mucha sensibilidad en los niños y en las madres, ¿no? Como que es una opción que prepara el corazón y a la mente a la palabra. Y eso es todo. Encantada de compartirlo. Gracias, Milka. Ana Paula, cuéntanos. Bueno, hay un montón de aspectos importantes, pero para mí, ¿no? El mejor consejo, no sé, el que más crees tú que la gente, las mamás deberían tener en cuenta. Yo me quedé, desde un principio he puesto un versículo en la puerta de mi casa, que es Isaías 53:13, que dice, y todos sus hijos serán enseñados por Adonai y habrá paz sobre sus hijos. Entonces yo me quedé con ese versículo para mí y he dicho muchísimas veces al Señor, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy maestra, pero usted sí puede. Usted puede enseñar a mis hijos, porque yo muchas veces cogía el libro de los niños de matemáticas, de secundaria en inglés y decía, ¿eso qué es? No, por Dios, ¿eso qué es? No. Entonces, claro, fíjate, yo tengo 50 años, ¿no? Para los que... Entonces, claro, yo miraba eso y yo decía, no, yo no puedo. Pero mira, el Eterno ha sido tan bueno, sobre todo con los dos pequeños. Ellos van un año adelantado, ellos cogen el libro y dicen, mamá, si esto está fácil, mira, y lo hacen. Y lo adelantan, ¿sabes? No por nada, porque lo adelanto, ¿no? Y el mayor, pues Luca, pues en estos, para mí es poco tiempo. Hoy mismo por la mañana nos estaba traduciendo cosas, ¿no? Decía, mira, eso es eso y eso y eso. Entonces, yo no sé, yo me quedo con el aspecto más importante, es que por más que uno intente hacer pues la excelencia, ¿no? Con los mejores libros, con el mejor cole y yo qué sé, todo de lo mejor. Yo creo que lo más importante es amar, ¿no? Y que nuestros hijos son hijos del Eterno. Para nosotros están prestados nada más. Pues eso. Gracias. Hilda. Bueno, el consejo, según lo como yo lo he vivido, es que no se pongan límites. No se pongan límites en cuanto a, es verdad, lo vuelvo a repetir, para poder enseñar hay que aprender. Y me he dado cuenta en conforme va avanzando el tiempo, digo, pues esto está simple, siéntate y vas aprendiendo tú también. Y es un enriquecimiento mutuo. ¿Por qué? Porque con el paso de los tiempos estás activando tu cerebro, porque ya también la edad ahí avanza también con nosotros, conmigo, pues no las convido, pero
es algo que tú piensas que estás haciendo un favor a tus hijos, pero te lo estás haciendo a ti misma. Es algo, una ayuda, un beneficio mutuo. A mí me encanta cuando a mí me dicen no puedes, es como si me dijeran vas, porque sí puedes. Y más cuando es con el respaldo de Dios. Y esto de verdad, yo me veo en Moisés, yo no sé hablar porque el idioma me limita, pero basta poner YouTube y ahí estoy escuchando y veo como Paula, tengo la misma experiencia que Pablo, el decir mis hijos, mamá, está así, 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 ya agarran sus cuadernos, ya lo hice, digo, Padre, gracias. Gracias porque aquí usted va con nosotros. Y eso es lo que les digo, no se pongan límites. Es verdad, hay que informarse. Eso es muy importante lo que dijo Milka. Es indispensable informarse, tomar un curso si es necesario, pero no para que entres en ansia y que digas, wow, es mucho, sino para que ya empieces a dar el paso y saber qué paso tienes que dar. Buscar una dirección, eso es. Así que ese es mi consejo, no se limiten. Esto es de verdad, las mamás sobre todo tenemos esa función de crear, de influir en nuestros hijos de manera muy determinante y muy especial. Entonces, no se pierdan esa bendición y ese privilegio que el Padre nos ha dado de instruir, de influir en nuestros hijos. Y ese es el consejo que yo les puedo dar. Gracias, Hilda. Bien, ahora para terminar, perdón, vamos a abrir un turno de preguntas de 5 minutitos para las mamás que están conectadas con nosotras y, y con libertad podéis preguntar la duda que tengáis y ya algunas de las mamás que han compartido con nosotras, las mamás homeschool, pues la que quiera contestar con libertad. No se escucha, cariño. Sí, no te oímos. Cami, no te oímos. Activa Sí. tu audio. Ahí está, perdón. Vale. Comentaba de que con Milka estábamos hablando, porque esto de mandar a la homeschool nosotros nos empezó a preocupar llevarlas al cole, ¿no? Tengo una niña de 6 años y un niño de 3 que empieza ya a ir al colegio, está yendo al colegio como a una especie de guardería en donde está aprendiendo, pero nos preocupa mucho cuando muchas veces vemos, ¿no?, las ideologías que están metiendo y bueno, así que habíamos pensado en sacarlos, pero tenemos tantas dudas y ahora escuchando las experiencias, había hablado ya antes con Milka, así que mi pregunta es la siguiente. El tema de los materiales, ¿no? Estaba escuchando a Paula decir, veía los libros y digo, ¿cómo llegas a decir, también hablé con Milka sobre esto, ¿cómo llegas a decir, que no tengo idea, la homeschool, hoy quiero empezar con la homeschool, ¿a dónde tengo que ir para saber qué darle, cómo darle? Esto, digamos, muchas gracias. Si me permites, Gina, mira, yo hoy si tuviera que empezar, empezaría con el material que tiene Milka, que me parece buenísimo, con base en escrituras. Me parece fantástico. Y yo haría el mismo camino que está haciendo Milka, ¿no? Porque ella misma tiene los libros, está aplicando el libro con las niñas y cuando las niñas tengan 16 años van a tener van a entrar en el plan del gobierno para tener el título de la ESA del gobierno, ¿no? Entonces, hoy, si tuviera que empezar, empezaría así. Yo he matriculado los míos en un colegio porque ellos han salido del colegio. Entonces, yo tenía que presentar, pues, una matrícula. Si no, no. Yo directamente con el material que tiene Hilda, que tiene Milka, que lo compra desde Estados Unidos, ¿no, Milka? Si no me equivoco. Entonces, yo, si fuera, lo empezaría así, porque yo lo he visto y a mí me pareció muy bien el material. Qué bien. No sé si alguna otra mamá o si Milka quiere comentarnos algo.
Bueno, no sé si se puede, no sé si se podría poner un link en la reunión, luego cuando la colguéis de este material que está hablando Ana Paula Vale. y Rocío. La verdad está muy bien, a mí me ayuda. A no hacer publicidad y que nos quiten el vídeo de YouTube. No, mentiras. Pues, pues como decía Ana Paula, es un material muy bueno, es de gente creyente y está todo basado en las escrituras y para empezar, o sea, ahí tienes material hasta el instituto, me parece. O sea, toda la primaria, Fenomenal. instituto, pues ahí tienes toda la ayuda, todas las materias con la guía para el maestro que eres tú, ¿no? Para esos momentos que decíais que los que tenéis hijos más mayores, que estás un poco perdido, pues cada materia tiene su guía de cómo explicarlo, qué potenciar. Y luego todo ese material está en inglés y en castellano. Entonces, no hace falta que sepas inglés, sino que lo pides en castellano y ya está. Bueno, pues... Fenomenal. Gracias, Mirka. ¿Alguna otra mamá tiene alguna pregunta? Nos quedan unos 5 Yo minutitos. quisiera añadir el hecho de que también hay muchos recursos online. Si tú pones educación en casa, homeschool en internet, no todo el material es para comprar, ¿sí? Hay muchos blogs, muchos websites donde te van compartiendo información, donde pues inclusive puedes tenerlo aún antes de desescolarizar, ¿cierto? Como para hacerte una idea, ¿sí? Porque a veces uno de los paradigmas en cuanto a la educación en el hogar, que por lo menos he tenido la oportunidad de hablar con otras familias, es precisamente los presupuestos, ¿cierto? Entonces hay personas que pueden acceder a un material que compran y hay otro hay otras personas que se les complica, tienen varios hijos en casa, estas mamás deciden no seguir trabajando, o sea, van a tener un ingreso menor, entonces se dificulta para muchos acceder a comprar un material, pero pues en internet hoy en día con todo lo que tenemos, pues hay herramientas y lo que decía Milka, y a través aquí también de Sayonara, pues hay mucho acompañamiento en comunidad que también pues juega un papel importante en cómo hacerlo, ¿cierto? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Johanan Serrano. Sí, Hola, buenas ¿puedes tardes. encender tu cámara, por favor? Quería preguntar sobre, nunca escuché Si tenías alguna pregunta para hacer a las madres. el nombre del material que están hablando. Ah, mira, vamos a mandar ahora un link. Mira el chat y... ¿Tú en qué país estás? Yo estoy en México. Ah, vale. Fenomenal. Ya te contestamos por el chat. Muchas gracias. Ok. Luz, te escuchamos. Sí, hola, mi pregunta, hola Hilda, hola a todas. Gracias por todos los testimonios tan maravillosos, porque había hablado con Hilda preguntándole sobre todo esto. Pues mi esposo no está muy de acuerdo, entonces es como una barrera, ¿no? Porque dice que la sociabilidad, que cómo va a crecer el niño. Entonces quería saber qué pueden aconsejarme en cuanto a eso, ¿no? Porque entonces que va a crecer como en una burbuja, que va a tener miedo de salir, que no, que es imposible. Entonces, es mi pregunta. Gracias. A ver, ¿quién quiere contestar? Milka, Angie, Paula o Hilda. ¿Cuál de todas? Yo hablo un poquito porque el niño de Luz es como los míos, más o menos, tienen los mismos años. Mira, mis hijos por la tarde hacen fútbol, ¿vale? Y antes hacían natación también, hacían fútbol y natación. Ahora hace un par de meses que les saqué
porque ya sabían nadar, entonces, mira, no lo quitamos. Bueno, luego nosotros buscamos siempre estar pues con otros niños de su edad. Ya sabe que ellos están conectados el sábado por la mañana, ahí con otros niños haciendo el curso, por la tarde también. Entonces, esas son cosas así. Están con otros niños, ¿no? Conviviendo, hablando, jugando, haciendo un deporte. Entonces, eso ya es un poco así de cada padre. Pero convivir, siempre van a convivir, ¿no? No estarán ahí dentro de la casa sin hablar con nadie. Sí, gracias, Ana Paula. Vamos a colocar un link aquí en el chat para que os podáis unir al grupo de Telegram y si tenéis preguntas, por aquí nos podéis contactar. Por aquí mismo os vamos a poner luego el nombre del material que me estaba preguntando Johanna. Y ya para una última pregunta, nos queda un minutito. Si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, vamos a cerrar ya la reunión. Esta pregunta es un factor una pregunta importantísima que también a mí me preguntaron y se preocuparon en mi casa, mis familiares, en el hecho de cómo el niño va a socializar. Va a ser un niño con muchos temores. No, la estás metiendo en una burbuja. Entonces, yo lo que les digo, mi respuesta principal es, va primero a aprender a socializar en familia, que es algo que por los diferentes actividades que se tienen los padres, los horarios de los padres del trabajo, los horarios de las escuelas, se ha perdido. Entonces yo le digo, empezamos a socializar en familia, a ver las relaciones entre hermanos, las relaciones entre los padres. Entonces ahí, para empezar, es el inicio de la socialización, porque yo les digo a mis niños, si ustedes no pueden tener esa relación buena con sus hermanos, lo que ustedes hacen afuera es otra cosa, no es hipocresía o es relaciones públicas que por ahí lo mencionan mucho por quedar bien. Entonces, esa es la respuesta que yo les digo. La segunda, no piensen que la escuela es el único medio para socializar, es todo lo contrario. En la escuela llegas, te tienes que sentar, tienes que escuchar y hablar cuando se te da la palabra. Es verdad que estás mucho tiempo y tienes espacios para poder platicar con alguien, pero no es un ambiente tampoco adapto para socializar. Ahí vas a aprender y creas amistades. Y como le decía Paula, yo me he movido porque sí veo que somos seres sociables y mis niñas, aunque somos 4 y nos bastaría y ellos juegan mucho en casa, pero hemos buscado otras opciones para que ellos puedan también estar en contacto con otros niños, creando grupos de homeschooler. He investigado aquí en Italia. Mis hijos han conocido niños de homeschooler, nos hemos reunido y es otra manera de buscar socializar. Actividades deportivas también, y es un impacto que yo veo y tú ves la diferencia entre ciertos grupos. No menosprecio a nadie, yo solamente quiero darle el valor de educar a nuestros hijos en casa y de tenerlos. No los estamos metiendo en una burbuja, sino los estamos formando para enfrentar todos esos desafíos afuera, y yo he visto resultados. Entonces, mi Luz, no se preocupe, busque por todos lados y su hijo va a socializar, no nada más en la escuela. Gracias. Gracias, Hilda. Bueno, pues ahora sí vamos a cerrar la reunión. Si alguna de las mamás homeschooler quiere comentar algo, y si no, pues damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a Angie desde Canadá, a Hilda desde Italia, a Paula aquí desde España, a Milka también. De verdad que para nosotros es un privilegio conocerlas. Incluso pienso que es una bendición para todos los niños que están con estas mamás, el conocer, digamos, de otras culturas, que es muy importante también para ellos.
digamos, el interactuar, ¿no? Con otros niños que aunque son creyentes, viven cosas diferentes por el país, por la zona en donde están, ¿no? En verdad que es una bendición.